Buenas noches, hermanos. Estamos otra vez juntos para compartir la palabra de Dios. La verdad que se nos ha hecho como costumbre, pero no es costumbre. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios, sobre todo en este tiempo tan difícil, porque estamos viviendo estos tiempos. Consciente o inconsciente lo estamos pasando. Y entonces en estos momentos, justamente tan difíciles, necesitamos la palabra. Como dice un coro que cantamos, en tiempos malos como estos se necesita la palabra. Y es verdad que necesitamos la palabra de Dios. Por eso, en esta noche quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y voy a leer en Mateo, capítulo 15, el versículo 28, es una historia, pero solamente voy a leer un texto que dice: entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Por eso le vamos a poner a esta enseñanza una fe gigante para enfrentar gigantes. Vuelvo a decir, una fe gigante para enfrentar gigantes. Aquí nosotros podemos ver a Jesús que le dice a esa mujer de la historia: oh mujer, grande es tu fe. Porque a veces, hermano, necesitamos justamente esa fe grande. Ahora, ¿a qué gigante vamos a vencer? ¿Cuáles son los gigantes? Bueno, uno de ellos, que vamos a mirar ahora, es la duda. Ese es un gigante grande. La duda nos va a atacar en cualquier momento de nuestra vida. En cualquier momento nos viene duda de las cosas, de la palabra del Señor, del cuidado, de esto. Por eso dice el Señor: usen el escudo de la fe. ¿Para qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno. Y tenemos que aprender nosotros a usar el escudo de la fe. Por ejemplo, vamos a mirar ahora la palabra del Señor en Hebreos 3:16, dice así: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Quiénes fueron los que le provocaron? ¿No fueron los que salieron por la mano de Moisés? Justamente, ¿qué es la provocación? ¿Qué fue la provocación que pasó acá cuando salió el pueblo de Egipto? Justamente la duda, la duda que dice que es el pecado que nos lleva a ¿qué? La duda. Nos lleva al pecado de la desobediencia. Y cuando nosotros desobedecemos, justamente entra ese pecado. Por ejemplo, dice en el 17, ¿con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Entonces, acá dice la palabra de Dios y el verso 19, y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. No pudieron entrar por causa de la incredulidad. Esos gigantes, tarde o temprano, nos vamos a enfrentar. Con esos gigantes, tarde o temprano nos vamos a enfrentar. Por eso dice la palabra aquí en Marcos, capítulo 16. Vamos a ver Marcos, la palabra de Dios. Dice así en el verso 6 de Marcos: salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo,
comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta con qué les dada? Y estos milagros, y por sus manos son hechas. Y entonces dice que esta gente se admiraba, está en el pueblo de Jesús, en Nazaret, se admiraba y preguntaron, claro, les asombraba escuchar a Jesús con tanta sabiduría, Y mire lo que dice el verso 3. Ahí lo empezaron a bajar la duda. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón, todos los hermanos de Jesús? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Claro, ¿cómo? No podían darle crédito a Jesús. No podían decir, ¿cómo puede ser que si nosotros lo conocemos, no es este el Mesías que nosotros esperamos? Nosotros esperamos otro hombre, no el hijo del carpintero. No esperamos estas personas. ¿Sabe por qué? Porque la gente duda, tiene duda. Y entonces dice que hablando, dice, nosotros no esperamos esto. Y dice el verso 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Entonces, dice, no hay profeta en su propia tierra. Y dice el 5, y no pudo hacer allí ningún milagro en su tierra, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. O sea que, ¿por qué no pudo hacer Jesús? No pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De la incredulidad. Porque así es la incredulidad. No puede haber un milagro si no crees, dice el verso 6. Y estaba asombrado Jesús, ¿no?, de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora, Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo hemos visto tantas veces. Ahora, nosotros tenemos que creer en Dios, que creerle a Dios, creer a sus promesas. Y mire lo que dice Hebreos, capítulo 4. Vamos a mirar Hebreos, porque estamos mirando que no entraron por causa de la incredulidad al reposo. Dice, mire, en el capítulo 4 de Hebreos, y vamos a mirar el verso 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Para que nosotros sepamos que nuestro reposo es Cristo. Ya lo sabemos de entrada, que nuestro reposo es Cristo. Pero no les aprovechó a esa gente el oír la palabra de Dios, porque no vino acompañada con fe. La incredulidad nos lleva a la desobediencia. Eso dice en 3:12, que ya lo leímos, en Hebreos 3:12, dice, la incredulidad nos lleva a la desobediencia. Y mire, como dice el texto, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué hace el corazón malo de incredulidad? Para apartarse del Dios vivo. O sea que ese es el corazón malo. Cuídense, hermanos, cuídense de no tener corazón malo
para apartarse del Dios vivo. Y seguimos mirando cómo es la incredulidad, cómo funciona en las personas. Mire lo que dice vamos a volver a Marcos, que estamos mirando, San Marcos, vamos a mirar el capítulo 14 de San Marcos, vamos a ver mejor el 16 y el verso 14. Dice así: y finalmente se apareció a los 11, aquí cuando ya Jesús resucitó, estaba apareciéndoles, dice, y finalmente le apareció a los 11, resucitado, ¿no? A los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. ¿Qué les reprochó? Justamente la incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La gente le venían diciendo a los apóstoles, no, Jesús lo vimos vivo, resucitó, y ellos no le creían. Por eso les reprochó la incredulidad y la dureza del corazón. Y dice Lucas 17, también lo mismo, está repitiendo, pero para que ustedes vean cómo la palabra de Dios, vamos a mirar el verso 3 de Lucas 17, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Aquí está hablando del perdón, que ya hemos hablado otras veces. Acá dice, miren por sí mismos y miren por sus hermanos. Si alguno te ofendió, bueno, perdónale. Ahora, quiero decirles también a ustedes que para perdonar, ya hemos enseñado varias series del perdón, que para perdonar se necesita una fe gigante. Porque si usted no tiene fe, cuesta perdonar. Yo pienso que es una de las áreas que más nos cuesta. Porque nosotros le buscamos la vuelta porque justamente tenemos que perdonar aquello que nos han hecho, que nos han dañado, que nos han estafado, Claro, eso cuesta. Y ¿sabe qué, hermano? Hay que tener fe. Por eso dice, miren por ustedes mismos, y dice que tenemos que tener fe y confianza. Ahora dice Efesios 2:8, hablando del perdón, dice así la palabra de Dios, que seguimos mirando, Efesios 2:8, dice así la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque por gracia sois salvos. ¿Cuál es el medio? La fe. La fe es el don de Dios para alcanzar la salvación. La salvación es el don de Dios. La fe la necesito para alcanzar la salvación. O sea que la respuesta, debo escuchar del Señor, la respuesta al Evangelio. Y dice en Romanos 10, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, yo necesito esa fe. Necesito esa fe para poder, necesito oír la palabra, pero necesito la fe para poder actuar. Dice, ¿por qué llegamos a creer en Jesús? Por medio de la palabra de Dios. Porque, ¿por qué nos cuesta enseguida? ¿Por qué nos cuesta enseguida creer en el Señor? Porque a veces nuestra fe tiene que ser probada. Porque nosotros siempre, hermanos, amigos, nos viene la duda, ¿será, no será? ¿Será la verdad, no será la verdad? Y entonces cuando miramos esas cosas, nos viene la duda, y por eso dice que cuesta creer, Y nosotros tenemos que creer, pero también nuestra fe tiene que ser purificada. Purificada, estar seguro de que estoy guardado por el poder de Dios, y mediante la fe y en su poder, en la omnipotencia de Dios, mientras yo camino aquí en la tierra, mientras yo estoy caminando aquí,
tengo que creer que estoy guardado por el Señor, estoy guardado, que Dios me va a guardar de todo mal, de toda incredulidad, de toda cosa, de todo gigante. Y uno de los gigantes que ya lo tenemos bien localizado es la duda, que lo tenemos que vencer. Por eso dice la palabra de Dios aquí en Primera de Pedro, este texto tan hermoso que miramos, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a mirar el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: que sois guardados por el poder de Dios. Ve, ahí está. ¿Qué somos guardados? Cuando le creemos a Dios, guardados por el poder de Dios. ¿Cómo somos guardados? Mediante la fe. Yo le creo al Señor, el Señor me guarda. ¿Para qué nos guarda? Para alcanzar ¿qué? La salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que Dios me guarda a mí mediante la fe, para poder alcanzar la salvación. Y dice en el 6, en lo cual vosotros os alegráis, que aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí está. Estamos en el trayecto, estamos en el camino hacia la eternidad. Estamos transitando, estamos caminando en este presente, pero vamos a ser guardados por el Señor. Pero dice que podemos ser afligidos por diversas pruebas. Mire el verso, así dice el 6, el 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que nuestra fe, mientras caminamos con el Señor, mientras no dudamos, mientras esperamos, dice que nuestra fe es probada. Tiene que ser probada. ¿Cómo? Nuestra fe es probada como el oro, para que cuando salgamos de la prueba, nuestra fe sea gigante. Pero mientras no pasamos la prueba, no es probada la fe, no es una fe grande. Comenzamos con la historia, que yo no quise relatar la historia, que Jesús le dice a esa mujer cananea, cuando ella le pedía que sane su hija, y le dice Jesús, oh mujer, grande es tu fe. Pero para que nuestra fe sea grande, hermanos, para que nuestra fe sea gigante, para que nuestra fe sea grande, para que nuestra fe sea pura, para que nuestra fe sea maravillosa, tenemos que ser probados. A ver, ¿estás creyendo de verdad o no? Lo que estás pidiendo, ¿lo querés o no? Porque a veces pedimos cosas por pedir y Dios nos dice, ¿lo querés realmente, lo que estás pidiendo o no? Si lo querés, vas a perseverar en la oración pidiendo hasta que Dios te dé. Pero si no lo querés, bueno, te desanimás en la primera. Entonces, nosotros necesitamos una fe probada por el Señor para que sea una fe gigante. ¿Para qué? Para vencer a los gigantes. Dice que tenemos que crecer en la fe. No nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar ahí. Mire, hermanos, a veces se necesita una fe gigante para creerle al Señor que lo va a sanar. Sí, pero yo pienso que más gigante la fe, como dije antes, necesita más grande la fe que para que lo sane, para perdonar, porque es difícil. Pero más fe gigante necesita para creer que Él está vivo, que está resucitado, que está en medio nuestro, que vive entre nosotros. Por eso, hermanos, necesitamos esta fe gigante que Dios nos dé. ¿Sabe por qué?
porque es la única forma que no nos vamos a apartar, es la única forma que vamos a creerle al Señor. Y como dice Job, aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Mire qué fe gigante que tenía. Aunque Él me matare, puede llegar a ese punto, en Él esperaré, en Él esperaré. Y sabe que, hermanos, nosotros necesitamos en estos días, necesitamos que nuestra fe crezca, necesitamos que nuestra fe sea más grande, crecer. Lógico, seguramente va a venir la prueba de nuestra fe, pero es ahí donde nos ponemos firmes, donde estamos firmes con el Señor, donde estamos creyendo, porque Dios es todopoderoso. Por eso, hermanos, no dudemos que el Señor tiene para nosotros mucho más, y especialmente en este tiempo difícil, que yo ya les prediqué en la predicación anterior, cómo vencer las crisis, que le voy a predicar después otra vez, porque es importante que nosotros sepamos cómo tenemos que vencer en cada momento de nuestra vida. Y así, en esta noche, le pudiéramos decir al Señor, aumenta mi fe, Señor, ayúdame a que crezca mi fe, que este gigante de la duda yo lo pueda matar con la fe, confiando en el Señor. Y pudiéramos orar al Señor dándole gracias por tener esta palabra tan maravillosa. Señor, te damos gracias porque tú estás aquí en medio nuestro y tú nos has ayudado en todo este tiempo, en medio de esta pandemia, en medio de todo esto que hemos atravesado, transitado y que vamos a seguir transitando. Pero, Señor, nos damos cuenta que nuestra fe creció. Nos damos cuenta porque estamos escuchando, estamos obedeciendo, estamos escuchando lo que tú estás haciendo con la gente que no te cree. Estamos también llegando a los hogares. Estamos, Señor, a través de la palabra, estamos llegando a las vidas, llegando a las personas. Y ese es el propósito, que las personas escuchen la palabra de Dios. Y en estos días difíciles, que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea gigante, que tengamos una fe grande para enfrentar a los gigantes, a este gigante de la duda que muchas veces nos asalta. Pero, Señor, contigo, como dice tu palabra, contigo haremos proezas y tú hollarás a nuestros enemigos. Gracias te damos, Señor, por este momento de compartir la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar.